Vamos a repasar 2 segunditos lo que vimos en la clase pasada. La parte más conceptual, la parte de cálculo de probabilidades, y eso ya lo vimos, así que lo dejamos para que lo repasen en el video. El concepto es lo siguiente. Estamos trabajando con prueba de hipótesis. Recuerden, se plantean dos hipótesis, una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, que van a tratar de responder a una hipótesis que tiene un investigador. Y en general planteamos una hipótesis nula, escéptica, donde no hay ningún efecto de nada, no hay nada nuevo con lo que estoy diciendo, y en la hipótesis alternativa voy a poner lo que yo creo que está pasando. Yo como investigador lo planteo recién en la alternativa. Así que planteamos ambas hipótesis, y cómo vamos a empezar a tomar la decisión de cuál de las dos hipótesis, con cuál de las dos hipótesis nos vamos a quedar. Recuerden, las dos hipótesis además están planteadas sobre la misma población, el mismo parámetro, y son complementarias. Por lo tanto, yo tengo que optar por una. O H0 es verdadera o H0 es falsa. Y la HA es la verdadera. Entonces, para poder tomar esa decisión, vamos a calcular probabilidades, y para poder calcular esas probabilidades tengo que asumir una situación, tengo que plantear una situación. La situación que voy a elegir para plantear es que H0 es verdadera. Voy a calcular la distribución de probabilidades y todo como si H0 fuera verdadera, y después tomo mi muestra y trato de ver qué tan bien encaja esa muestra en un mundo donde H0 es verdad. Si la muestra encaja bien, digo, bueno, está bien, H0 puede seguir siendo verdadera, no la voy a rechazar. Pero si mi muestra no encaja bien, la evidencia muestral no sustenta a este supuesto que estamos haciendo que H0 es verdadera, la vamos a rechazar. Entonces, calculamos esas probabilidades, bajo el supuesto de que H0 es verdadera, y vamos a encontrarnos en dos mundos. En función de una condición de rechazo que ya vimos cómo se calculaban, tenemos dos situaciones: rechazar H0 o no rechazar H0. Si el p-valor era menor que el alfa, rechazamos H0. Si el p-valor es mayor que el alfa, no rechazamos H0. Bien, lo que quiero que veamos son los errores que podemos cometer bajo estas situaciones. Yo voy a tener dos probabilidades de error distintas. Si rechazo H0, lo que voy a tener es la probabilidad de rechazarla cuando no tendría que haberlo hecho. Rechacé algo que era falso. No pasaba nada, lo que yo creía como investigador no existía, y lo rechacé. Quiere decir que yo dije que sí existe. Dije algo que no debería haber dicho. En cambio, cuando no rechazo, gana la hipótesis escéptica, y lo que va a pasar es que no voy a rechazar. La única probabilidad de error que tengo, no es que va a pasar esto, ¿sí? Hay una probabilidad de que esto pase, es no rechazar algo que era falso. Es decir, había un efecto, y yo no lo encontré, no lo vi. Entonces lo que pasa es que no dije algo que tendría que haber dicho. No avancé con la ciencia en el sentido que tendría que haberlo hecho. ¿Mm? Son dos errores distintos. Y eso lo vimos con el tema del juicio. Repasen esa parte del video donde teníamos una persona que podía ser inocente o culpable, y los errores eran declarar culpable a un inocente, o sea, que vaya a la cárcel una persona inocente, y el otro error era liberar a uno culpable. Esté libre una persona culpable. Son dos cosas diferentes. Voy a interrumpir un minuto la grabación de la clase para corregir algo que dije mal. El complemento del error de tipo 1, que es probabilidad de rechazar H0 cuando esta es verdadera, es la probabilidad de no rechazar H0 cuando esta es verdadera. Ambas variables, ambos errores, para que sean complementarios, tienen que estar sobre la misma población. Este complemento es algo bueno, no rechazar algo que es verdadero, y lo vamos a llamar confianza. El complemento del error de tipo 2, que es no rechazar H0 cuando esta es falsa, es rechazar H0 cuando la misma es falsa. Y esto es lo que vamos a llamar potencia. Le voy a hacer una prueba. Acá en esta parte blanca van a aparecer unas cosas, y el objetivo que tenemos que hacer, este primer objetivo, es que dentro de esas cosas se encuentren una hormiga. Pero no cualquier hormiga, es la hormiga de antenas cortas. Es de este tamaño, la hormiga es chiquita, así de este tamaño, y esta es el zoom, pero básicamente la característica que tiene esta hormiga es que las antenas son cortitas, no son largas como la de la mayoría de las hormigas.
Esa es la consigna. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Así que ahora les voy a dejar que vean la parte en la parte blanca y ustedes después me dicen si esa hormiga está o no está. Ops, se fue. Bueno, a ver, ¿quién me dice? Veo el chat. ¿Alguien la vio? ¿Sí está? No, sí, yo no. Ah, hay un montón de gente que sí. A ver, tan rápido. No, sí. Fíjense que había un montón de hormigas, ¿eh? No quiero cualquier hormiga, quiero esa hormiga, y es un único ejemplar. A ver, voy a mostrar ahora lo que hice, y quiero ver si todos lo que vieron esto. Uy, perdón. No me apareció. Acá está. Pero tengo problemas con esta ventanita del chat, disculpen. Esto es lo que ustedes tenían para ver. Ahora les hago una aclaración con respecto a esto. Pero fíjense que hay un montón de hormigas, ¿sí? Y hay un montón de artrópodos en general, insectos, arácnidos y demás. Pero hay hormigas con antenas largas, hay hormigas sin antenas, y yo la que busco es una hormiga con antena corta. ¿Todos la encontraron? Esa hormiga, les digo dónde está. La hormiga es esta. Esa es la hormiga. Quiero saber si todos los que dijeron que sí habían visto esa hormiga. Ok, hay algunos sí y otros no. Bien, a ver, ¿cuál es la idea de esta primera etapa, de esta primera parte? Ahí están dibujando las otras. Esa no tiene antenas. Si miran bien, se van a dar cuenta que no tiene antenas esa hormiga. Hay varias que no tienen antenas. Yo lo que quiero es que tienen antenas muy, muy cortitas, y la única que lo tiene es esto. A ver, ¿cuál es la idea de esto? La pregunta está planteada ahí abajo, yo simplemente no la estoy viendo por el chat. La pregunta es, si esa hormiga está, ¿cuán probable es que la encontremos? Y vean las condiciones del experimento que acabo de diseñar. Es un experimento donde tienen que encontrar una hormiga que es muy chiquita, con una característica particular muy, muy pequeña, y está rodeada de un montón de otras cosas muy heterogéneas, y encima algunas muy parecidas y otras muy distintas. Y la tercera característica, les di muy poco tiempo para verlo. Les di 5 segundos. A los 5 segundos eso desapareció. Por lo tanto, las condiciones para ese experimento son bastante malas, son bastante pobres. Algunos la pudieron haber visto, pero la mayoría calculo que no. Por lo tanto, si esto es una muestra de, no sé, ¿cuántos son hoy? 160 personas, la deben haber visto un par de personas, la probabilidad que una sola persona la encuentre en ese poco tiempo es muy baja. Estamos todos de acuerdo que es una probabilidad baja. Les di muy malas condiciones el experimento tiene muy malas condiciones por estas cosas que les estoy diciendo. Voy a mejorar las condiciones, que es lo que acabo de hacer, en realidad, les spoileé el final, pero ¿qué pasaría si en vez de darle 5 segundos a ustedes les doy 4 horas? Es este dibujo y tienen 4 horas para revisarlo. ¿Qué creen que pasa con la probabilidad que lo detecten? Si es que está, no le estoy preguntando si está la hormiga o no está la hormiga, ¿sí? Esa es otra parte. ¿La puedo haber puesto o no la puedo haber puesto la hormiga? No me interesa eso. Yo lo que quiero es, si llega a estar, ¿qué tan probable es que la encuentren? Obviamente, si les doy 4 horas para buscarlos, pueden mirar a cada una de estas hormiguitas y empezar a detectar, y en algún momento lo van a encontrar. En las 4 horas buscando, va a saltar, esta tiene las características que está. Por lo tanto, una forma de mejorar las chances de que yo encuentre la hormiga, si es que la hormiga está, es aumentar el tiempo de muestreo, darles más tiempo, 4 horas. ¿Estamos de acuerdo ahí que eso mejoraría la situación? Vamos a ver qué otras cosas mejorarían la situación. Ahora el objetivo no es encontrar esa pequeña hormiga. Cambio la pregunta. Lo que quiero, el objetivo de mi investigación es encontrar esta mega hormiga voladora.
Es otra pregunta. Les doy de vuelta las mismas situaciones iniciales, 5 segundos. ¿Estaba? ¿Qué opinan? No, no, no. Perfecto. Nadie la vio. Genial. ¿Y estamos seguros de que no estaba? Estamos bastante más seguros que el anterior. Piensen en la situación es la siguiente. En la primera situación, en la de la hormiga, hubo mucha gente que no la vio, pero ¿estaba seguro que no estaba? Y es probable que estuviera, pero yo no soy capaz de verla bajo esas condiciones, a esa primera hormiga. Pero en este trabajo, yo les dejé la misma situación, pero estoy buscando una hormiga mucho más grande, y como no la vimos, y yo creería más que no está, le creo más ese resultado. El primer resultado me dicen, no está, yo no sé si es que no la vi o que no estaba. En este estudio, la respuesta formal es la que acaban de poner ahí, es yo no la vi, pero tengo bastantes chances de que no estaba. Tengo cierta creencia de que en realidad no estaba. Les mejoro la situación, perdón, vamos a volver a cambiar la situación. O sea, fíjense lo que hice. Pasé de una hormiguita muy chiquitita, muy parecida al resto, a una hormiga mucho más grande y muy distinta al resto. Ninguna de las que están ahí se parece. Por lo tanto, si esa hormiga aparece, la veríamos fácilmente. Ahora les voy a contar por qué estoy haciendo todos estos cambios. Voy a hacer otro cambio más. Situación 4. Vuelvo a la hormiga inicial. Vuelvo a la hormiguita de antenas cortas. Hay que encontrar a esta chiquita, no al zoom, ¿sí? A la hormiga chiquita. Le subo un poquito el tiempo, 8 segundos, no es mucho, es un tiempo muy, muy bajo. Así que van a tener poco tiempo de buscarla. Pero voy a cambiar otra situación ahí adentro. A ver. Se fue. Bien. Puedo hacer las dos preguntas, si está la hormiga o no, pero no la vi, no la vi. Bien. La pregunta es la siguiente. ¿Qué creen? Si es que estaba, no les pregunto si está o no está, ¿eh? La pregunta es distinta. Si es que estaba la hormiga ahí, ¿tienen más chances de encontrarla que la situación 1 o no cambió nada? ¿Qué creen? ¿Mejoraron las chances de encontrarla? Sí, más chances. Perfecto. ¿Qué es lo que cambió? Estoy trabajando ahora con una población homogénea. Mi población es homogénea, son todas hormigas iguales. Encontrar una hormiga distinta, por más chiquita que sea la diferencia, en una población homogénea es mucho más fácil que encontrar una pequeña diferencia en una población heterogénea. Así que ahí tenemos otro de los factores. Y ni hablar si sumo los efectos. Si acá les pongo una población homogénea y les dejo 4 horas, es absolutamente seguro que la van a encontrar si está. Y si no está, si ustedes no la ven, perdón, van a estar bastante seguros de que la hormiga no estaba. Quiero que se entienda ese concepto. Voy a ser insistente. Son dos escenarios posibles. La hormiga puede estar o puede no estar. Y son dos respuestas distintas. Yo puedo encontrarla o puedo no encontrarla. Yo lo que estoy preguntando, si llega a estar, ¿qué tan probable es que la encuentre? Es eso lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué tan probable es que yo encuentre esa hormiga? Y está cambiando de varias cosas. ¿De qué cosas? Si la hormiga está, ¿cuán probable es que yo la encuentre? Y eso es lo que estuvimos viendo hasta hace un rato. Uy, perdón, acá puse la... Está bien. A ver, esperen un segundito. Sí. Esta es la potencia. Yo en la parte de atrás se las puse al revés. El complemento es esto. La potencia está cuando H0 es falsa. Perdón, acá está bien escrito. Después, ahora les digo qué es lo que les escribí mal en el anterior, así no queda en el video. Si no, lo grabo encima cuando está en el video. Esta es la definición de potencia. Era la probabilidad de rechazar una hipótesis nula cuando esa hipótesis era falsa. Creo que la escribí distinto antes. Entonces, básicamente es eso, en términos de este estudio en el que estamos planteando la hormiga. Que si la hormiga está,
¿Qué tan probable es que la encontremos? Si existe un efecto, ¿qué tan probable es que lo veamos? Repito, acá está escrito lo que les dije antes. No me habla de la probabilidad de encontrar el efecto. Yo no estoy diciendo qué tan probable es que yo encuentre la hormiga. Estoy planteando una probabilidad que está condicional, está condicionada a la probabilidad. Si es que está, ¿qué tan probable es que la encontremos? Entonces, a esto se refiere la potencia de la prueba. Sobre esto es lo que tenemos que trabajar nosotros, y este es uno de los errores que podemos cometer. ¿Y cómo podemos llegar a controlar ese error? ¿De qué factores depende? De los que estuvimos viendo recién. ¿Cómo podemos cambiar la potencia de una prueba? Con hormiga pequeña versus hormiga grande. Esto es magnitud de efecto. Una hormiga pequeña me está hablando de un efecto pequeño. Es algo, yo tengo que detectar una mínima diferencia, una pequeña diferencia en la antena de la hormiga. Eso es un efecto pequeño. Es cuando yo decía que los cerdos que le pongo vitamina D crezcan 10 gramos. Detectar eso es poco probable. Si esa diferencia existe, yo muy probablemente no la vea. En cambio, me puedo plantear un objetivo mucho más grande, encontrar una magnitud de efecto más grande, o sea, encontrar esta mega hormiga con alas dentro de esa población. Si esa hormiga está, yo la voy a ver con mi diseño de muestreo, aunque mi diseño de muestreo sea malo, o mi población sea heterogénea y todo lo que tenga en contra, porque tengo más chance de verlo. Y es lo que hicimos cuando planteamos que la vitamina E haga crecer a los cerdos, no sé, 20 gramos, 30 gramos. Ampliar la magnitud del efecto que estoy estudiando. Esto lo define el investigador que está estudiando. O sea, uno puede decir, ¿a partir de cuándo biológicamente lo voy a considerar como que es algo exitoso, que es algo que cambió, que es algo que está teniendo efecto? Entonces, acá tienen una forma de controlar la potencia. Si están buscando cosas chiquitas, y van a tener que controlar otras cosas porque la potencia va a tender a ser baja. Si están buscando cosas grandes, es altamente probable es que si eso está, lo vean. El otro es el tamaño de la muestra. ¿Cómo reflejamos el tamaño de la muestra en el ejemplo que vimos recién? Con el tiempo. Un tamaño de muestra chico sería análogo acá a haberles mostrado 5 segundos la pantalla. Es como que tuvieron pocas muestras para encontrar el efecto. Un tamaño de muestra grande sería darles 4 horas para ver la misma imagen. Y por último, lo otro que está afectando la potencia en una prueba es la variabilidad del proceso a estudiar. ¿Qué tan complejo es el proceso que están estudiando? ¿Qué tan heterogénea es la población que tienen que estudiar? Eso lo vemos con el sigma. Esto tiene un sigma grande, la población es heterogénea. Tenemos un montón de especies mezcladas, y encima hay hormigas de distinto tipo, de antena corta, larga, media. Encontrar algo acá es muy, muy difícil. Por eso la varianza, el desvío estándar en este caso, es muy, muy importante. Si la varianza es grande, van a tener que compensarlo o con un tamaño de muestra grande o con una magnitud de efecto grande. Si no, la potencia va a ser chica. Y si tiene una población homogénea con todas las hormigas iguales, detectar una distinta va a ser mucho más fácil. A pesar de que tengan poco tiempo, o sea, tamaño de muestras chicos, o que tengan efectos, magnitudes de efectos más chicos. Estos son los componentes. A ver, vamos a ver que hay preguntas. Federico. Si te querés una consulta. Sí. En este caso, el tamaño de muestra y el tiempo de muestreo no serían cosas distintas, porque si yo tengo una muestra pequeña, sería más probable encontrar esa hormiga. Que en cambio la muestra que tomo es más grande, por Sí. ahí baja la probabilidad. A ver, a lo que voy es, para que sea más análogo con tamaño de muestra, que es con n en vez de tiempo, es como que esta es la población entera, y yo les doy una pequeña parcelita, acá, y les digo, tienen chance de buscar a la hormiga en esta parcela y en esta parcela. Si solo la van a buscar ahí, ¿tienen chance de encontrarla en la población? Y ahí me van a decir que no, tienen pocas chances de encontrarla. O sea, yo les podría haber mostrado de toda la población 2 parcelitas, porque el n es chico. Para encontrarla necesitarían un montón de parcelas y ahí va a aumentar la probabilidad. Con los ejemplos que nosotros vemos, esto es una aproximación, es como una caricatura de lo que yo digo. Cuando ustedes están trabajando con números,
Hay otros efectos encima que tiene el tamaño de la muestra, que el tamaño de la muestra no solo aumenta la chance de encontrar algo, también baja la variabilidad, tiene un montón de otras connotaciones el tamaño de la muestra. Voy un poco más a lo esencial. Esto estoy hablando como tiempo de muestreo, es como que buscar un poco en la población. Tomaron pocos individuos de una población y para ver el efecto, no sé, el efecto que tienen que haberle, no sé, vamos a pensar en esto de los cerdos. Si ustedes trabajan con pocos cerdos, acuérdense que lo que tiene es el error estándar, y el error estándar depende del tamaño de la muestra. O sea, la variabilidad de la población no la van a poder reducir. Acuérdense que el error estándar es la varianza de la población, o el desvío estándar de la población dividido la raíz de n. Si el n es chiquito, el error estándar no lo van a poder achicar mucho, les va a quedar bastante grande. Y encima, todos los cerdos van a tener que reaccionar, todos, porque un cerdo que reaccionó mal o creció poco, les va a tirar para abajo el promedio. Entonces, si van a trabajar con un efecto muy chiquito, o sea, la vitamina E les hace crecer 2 gramos, y encima todos los cerdos, y tienen pocos cerdos para probarlo, con que uno no lo haga, y tienen un mal control del error estándar, están prácticamente condenados a que quizás la vitamina E es buena, crece 1 gramo, pero ustedes no lo van a ver. Ustedes no lo van a poder detectar. La prueba le va a dar no significativa, no van a rechazar HC. Ok, gracias. Bien. Entonces, si la magnitud de efecto es grande, la potencia va a subir. Si el tamaño de muestra es grande, la potencia va a subir. Y si la varianza es chica, la potencia va a subir. Esos son los 3 factores que ustedes van a poder controlar. Vamos ahora a terminar de ver cómo se calcula la potencia. Ya lo vieron, cómo calcularla, y van a calcular una probabilidad. Pero en este caso lo van a poder hacer, que es cuando tienen una prueba de hipótesis para una sola muestra. Van a ver que en los próximos ejemplos y las próximas herramientas que vamos a trabajar, ya no vamos a calcular la potencia, o el error de tipo 2. Vamos a saber cuál es el error de tipo 1, porque eso lo fijan ustedes, pero el error de tipo 2 va a quedar como una incógnita. Solo lo van a calcular y van a sacar una probabilidad acá. Pero, a pesar de que eso va a ser una incógnita, ustedes pueden llegar a tener una idea de su magnitud. ¿Cómo? Leyendo cómo hicieron el estudio. Si están trabajando con un estudio donde la población es muy heterogénea, tiene un tamaño de muestra chico y una magnitud de efecto chica, y la persona le dice, yo no encontré el efecto de la vitamina E, vamos a seguir con ese ejemplo, yo no vi ningún efecto, y ustedes ahí van a decir, ay, no me está dando mucha información, porque si había un efecto de la vitamina E, esta persona no lo encontraba ni a palos, no lo iba a encontrar nunca con este diseño de experimento. Entonces, cuando no encuentren algo, miren las características de ese estudio. Si presenta alguna de estas cosas mal, o sea, poblaciones muy heterogéneas, repito, muestras chicas, o magnitud de efecto muy chico, y el tipo no lo encontró, es probable que sea una muestra que tiene un diseño, un experimento que tiene muy baja potencia. Por lo tanto, el efecto puede estar por ahí, pero no lo va a encontrar nunca. Ahora me paso al otro ejemplo. Alguien no encontró algo. Me dice, yo no vi el efecto de la vitamina E. Y tengo una población ultra heterogénea, ultra homogénea. Tengo un tamaño de muestra gigante. Y tengo una magnitud de efecto gigantesco. Estaba buscando cosas muy grandes. Y no lo encontré. A esa persona le voy a creer que me está diciendo que ese efecto no existe. Que eso no está. Por lo tanto, fíjense que la potencia no me está hablando de la probabilidad de que el efecto esté o no esté en el lugar. No me habla ni que la probabilidad de que esté la hormiga o no esté la hormiga, o que el efecto exista. Si el efecto existe, ¿qué tan probable es que yo lo vea? Me está hablando de qué tan buena es la técnica de muestreo que estoy usando. Eso que les acabo de decir es un salto en el entendimiento de esto. Entenderlo profundamente implica esto. Son todas probabilidades condicionales. Si el efecto está, ¿qué tan probable es que yo lo encuentre? Pero nunca, ninguna de estas pruebas le va a decir a ustedes cuál es la probabilidad que lo encuentren. Eso no se los dice nadie. ¿Queda claro? Todas las probabilidades de error que vamos a ver, todas tienen un dado que. Son todas probabilidades condicionales. Y hay que interpretarlas en ese contexto.
¿Dudas? Bien, vamos a salir de este ejemplo que después lo subo al campus, por ahora no está ahí, y vamos a ver esto en términos de lo que... Voy a dejar de compartir un segundito ahí la pantalla y ponemos lo que estábamos viendo antes. Bien, habíamos llegado hasta esto la vez pasada. Esto mismo, que está acá, es lo que vamos a pasar esto a números y a ejemplos de los que vamos a usar en el TP. Y voy a hacer la analogía ahora con lo que acabamos de ver en el ejemplo de las hormigas. ¿Se acuerdan? Es el ejemplo de los cerdos, y tenemos los cerdos con vitamina E. Esperen un segundito, que los tengo que volver a poner a ustedes, si no, no veo si hay alguien en el chat o en las manos. Sí, Gus. En realidad es una pregunta, no sé, tal vez sea demasiado básico esto, pero ¿qué pasa si yo intercambio H0 y H1 y elijo un nivel de confianza que quiero tener, y vuelvo a hacer esta misma prueba de hipótesis, digamos, pero esta vez pruebo la contraria? Sí. De esa forma no podría, digamos, reforzar, digamos, y ayudarme a decir, no, bueno, entonces realmente tenían que rechazar H1, ¿no? Perfecto. A ver, voy a hacer una aclaración. Vamos a separar lo que es la materia de lo que son los conocimientos como futuros investigadores que quiero que tengan ustedes. Para la materia, la forma de plantear las hipótesis es como se los dije antes: bajo H0 no hay nada, lo que dice el investigador no existe, y en la alternativa vamos a poner que el investigador tiene razón, recién en la alternativa, y se van a manejar así. Salvo cuando quieran calcular potencias, que tienen que hacer esta diferencia, pero es solamente para el caso puntual de cálculo de potencias. Todo lo que vino, lo que va a venir más adelante, la hipótesis se va a plantear así. Bajo H0 no hay nada. Lo que dice Gustavo está bien, y eso va un poquito más allá, por eso el que puede seguirlo lo sigue perfectamente, y si no, lo hacen de la otra forma que les dije, hasta que lo afiancen un poquito más. Uno claramente puede elegir, cuando sea investigador, qué va a poner en H0 y qué pone en HA. Es lo que decíamos el otro día con los presos. Bajo H0 lo considero inocente, y el fiscal tiene que demostrar culpabilidad. Si el fiscal no logra determinar culpabilidad, la persona sigue siendo inocente. La otra alternativa que vos estás proponiendo es dar vuelta a eso. Lo doy vuelta y pongo, la persona es culpable, y le digo al abogado de esa persona que se encargue de demostrar que es inocente. Lo que va a cambiar ahí no es el recontra culpable, lo vas a detectar en ambas veces, y el que es inocente, el abogado va a ser fácil que lo detecte y lo determine como inocente. El problema ahí van a estar los grises. ¿Qué haces con la duda? Si tengo dudas, ¿qué hago? Este sistema, como está, si tengo dudas, H0 sigue valiendo. Voy a rechazar H0 solamente cuando el error sea bajo, el error de tipo 1, cuando el alfa sea menor al 5%. Por lo tanto, cualquier probabilidad mayor al 5%, que es duda, me da ciertas dudas, no voy a rechazar H0. Entonces, es crucial a quién decidas poner en H0. Porque ante la duda va a ganar H0. Repito, si estás en una situación extrema, podés dar vuelta y no vas a tener problemas, porque no vas a tener dudas. Si estás en esa situación. Pero cuando la situación es medio gris, ahí vas a tener problemas. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes, si van a trabajar con esto, y van a trabajar, y no están avanzando en la ciencia, sino que se pueden plantear en otras situaciones, más adelante lo podemos charlar un poco mejor, es pensar cuál de los dos errores es más grave, el error de tipo 1 o el error de tipo 2. Y el que considere, perdón, los dos errores que pueden cometer, y el que consideren más grave, deberían armar la hipótesis para que quede en el error de tipo 1, que es el que ustedes controlan. El error de tipo 2 no lo van a controlar. El que sí controlan es el de tipo 1. Entonces tienen que armar la hipótesis de forma tal que el error más grave quede en el 1. Vuelvo a la materia. Con la forma que lo hacemos, con la forma pesimista, siempre estamos, en la mayoría de los contextos de investigación, nos estamos asegurando de eso.
La investigación en el avance de la ciencia es, solo avanzo cuando estoy seguro. Entonces, bajo H0 digo no avanzo. Y solo voy a avanzar cuando la probabilidad de error sea muy, muy baja. Entonces, con esa fórmula más mecánica, si se quiere, que se los planteamos, que se los planteé, no van a tener este problema. Pero van a ver que hay ciertas situaciones donde esto es un poquito más ambiguo y lo pueden cambiar, pero eso es fuera de la materia. Gustavo, el otro Gustavo. Ok, gracias. Profe, te hago una pregunta, porque cuando vos decís que podemos, o sea, que no busquemos, que normalmente no vamos a buscar la potencia de la prueba, ¿el alfa es más grande que el beta es más grande que el alfa? ¿Es significativo eso o me estoy metiendo en un berenjenal que no es significativo? No. Está perfecto lo que está diciendo. Ahora vamos a ver. El tema es así. Yo voy a fijar el alfa. El alfa lo fijan ustedes. Ustedes fijan el alfa en el 5%. Con ese alfa, que acá lo tenemos, yo parto a mi mundo en dos partes, ¿sí? A partir de acá. Para allá yo rechazo la hipótesis nula y para allá no. Olvídense la parte que está abajo. Solo miramos esto que está arriba. Entonces, yo rechazo H0. Mi decisión es rechazo la hipótesis nula, acá. Y de este lado, mi decisión es no rechazo la hipótesis nula. Si yo rechazo la hipótesis nula, estoy acá, hay una probabilidad que H0 sea verdadera. Fíjense, esto es H0. Toda esta distribución es una distribución de probabilidades donde la población cumple con lo que dice H0. Entonces, toda esta probabilidad que está acá marcada en rojo es una probabilidad donde yo rechacé H0 y H0 era falsa. Ese es el alfa. Eso está controlado, eso es del 5%. No vamos a poder convivir con ese 5%. El problema es que si yo no tengo lo de abajo, no existe lo de abajo, estoy en la situación que teníamos antes, no sé si con esto puedo volver. No, bueno, ahora ya estoy ahí. Bien, ya sé por qué no puse esto. Si yo estoy acá nada más, en donde yo solo veo H0, yo en H0 puedo dibujar perfectamente el alfa, acá, porque el alfa está planteado en H0. Y yo tomo la decisión rechazo o no rechazo. ¿Cómo puedo calcular el beta? El beta está en HA, está en la otra distribución, es si HA es verdadera. No la puedo calcular. Solo la puedo calcular si hacemos esto que está acá. Planteo una hipótesis alternativa. Escribo, la hipótesis alternativa es igual a algo. Recién ahí estoy en condiciones de hacer esto, conocer la hipótesis alternativa y calcular el error de tipo 2. Yo lo que les decía es que para la mayoría de los escenarios con los que ustedes van a trabajar, esto que acabo de hacer, de generar una distribución alternativa, no lo van a tener. No tienen la posibilidad de fijar una hipótesis alternativa. Se van a quedar con el sistema anterior. La vitamina E crece más de 100 gramos, pero no sé cuánto. Por lo tanto, no van a tener ni idea de cuánto vale el error de tipo 2. Y no van a saber si es grande, si es chico, si es más grande que alfa, si es más chico que alfa. No lo van a saber. Entonces, para la mayoría de sus investigaciones, ustedes van a poder definir el error de tipo 1 y el error de tipo 2 va a ser desconocido. ¿Cuándo pueden cometer error de tipo 2? Cuando no rechazan. Entonces, lo que van a hacer y cómo va a avanzar la ciencia es, cuando rechazo, estoy todo bien. El error es del tipo 1 y avanzo. Si no rechazo, y está todo medio mal, porque puedo tener un error de tipo 2 que no conozco. Y por las dudas no voy a hacer mucha historia. Eso es lo que vamos a terminar haciendo. Bien, vamos a avanzar con esto. Entonces, solamente para este ejemplo de la teórica y un par de ejemplos de la práctica, van a poder hacer esto que es calcular el error de tipo 2. ¿Y qué es lo que van a hacer para calcular el error de tipo 2? Es esto que está acá, definir una hipótesis alternativa. Definen el alfa, como siempre. Acá lo que hice fue calcular el valor crítico, es el valor que acumula 1 menos alfa para acá y alfa para el otro lado. Ese me define el mundo en dos partes, en la de rechazo y no rechazo H0, es lo que acabamos de ver. Pero esto me permite, a mí, sabiendo cuál es la hipótesis alternativa, definir la distribución de la hipótesis alternativa. Por lo tanto, esta zona amarilla de acá es lo siguiente. ¿Qué es lo que dije yo? Mi conclusión es no rechazo H0. ¿Y cuál es la verdad? En la zona amarilla,
la verdad H1 es verdadera. Por lo tanto, en ese estudio, en esa zona amarilla, lo que estoy teniendo es un área bajo la curva, por lo tanto es una probabilidad. Es la probabilidad de, mi conclusión ¿cuál fue? No rechazar H0, pero la realidad, esa curva está en la hipótesis alternativa, está acá. Por lo tanto, HA es verdadera. ¿Qué quiere decir esto? H0 es falsa. Yo no rechacé y H0 es falsa. Eso es un error. Ese es el error de tipo 2 que vimos. Para poder calcularla, repito, el concepto tiene que tener esto, fundamental. Esto tiene que estar. Con esa información, ustedes pueden calcular esa probabilidad muy fácilmente, porque acá es 110, acá está ese mismo número, 108,5, y pueden calcular esta probabilidad, ya lo saben hacer en R, cómo calcular, tienen toda la distribución, acá está el parámetro de tendencia central, la dispersión la suponen igual que la anterior, y ustedes pueden calcular esa probabilidad. Y tendrían la probabilidad de error de tipo 2. Y ahí estarían genial ustedes. ¿Sí? Si rechazan, saben cuál es el error, que es el de tipo 1, y si no rechazan, pueden calcular el error de tipo 2 y hacer su conclusión perfecta. Ahora, miren esto. El error de tipo 2 acá es bastante grande. Bastante grande. Por lo tanto, cuando ustedes no rechazan, si ustedes están en la situación acá, su estadístico cayó de este lado, el estadístico cae ahí, ustedes no van a saber si no rechazaron porque la vitamina E no servía de nada, o si no rechazaron porque tienen muchas chances de cometer el error de tipo 2. Es decir, ojo, capaz que la vitamina E es buena y con mi estudio yo no lo puedo ver. No van a saberlo. La probabilidad de que eso ocurra es alta. Entonces, con esa probabilidad, si no rechazo, digo, mira, yo no rechacé, yo no encontré nada, pero no te puedo decir mucho. Porque no sé si es porque no había nada o porque yo no busqué lo suficiente. Básicamente, yo viendo el tamaño de este error de tipo 2, que no sé, estará en el 40%, fíjense, casi llega a la mitad. Con ese error de tipo 2, yo no sé, para mí estoy en una situación muy parecida a la primera de la hormiga. Capaz que hay una hormiga, pero es muy chiquitita, y yo tengo un esfuerzo de muestreo muy pequeño, o una población de cerdos muy heterogénea, y no lo estoy viendo. Capaz que la vitamina E sirve, pero no la estoy viendo. ¿Queda claro hasta ahí? Eso es con respecto a que tengo un problema de falta de potencia, o sea, o mucho error de tipo 2. ¿Cómo podemos mejorarlo? ¿Cómo podemos mejorar este error de tipo 2? Lo mismo que vimos con las hormigas, con el ejemplo de hormiga. Una alternativa es aumentar la magnitud del efecto. ¿Cómo aumento la magnitud del efecto? O sea, es como pasé de la hormiguita de la antena chiquita a la mega hormiga grandota con alas. ¿Cómo se ve eso acá? Fíjense lo que hice. En vez de buscar una diferencia de 10 gramos con respecto a la hipótesis nula, puse una de 15 gramos. Subí un 50% más el efecto que estoy buscando. Entonces ahora me planteo, si la vitamina E hace crecer a los cerdos 115 gramos, sí hace crecer 115 gramos, ¿qué tan probable es que yo lo detecte? La misma pregunta que les hice con la hormiga. Si la hormiga es gigante, negra y tiene alas, ¿qué tan probable es que la encuentre? Y ahí la probabilidad que la encuentre es esta parte de acá, ¿no? Esto que está ahí, pero la que no lo encuentre es esto, ese es el error, se achicó bastante. ¿Por qué? Porque ahora el parámetro de tendencia central de esto se alejó del anterior, se fue para acá. Como yo lo separé, se solapan menos las curvas, la parte de arriba no cambió en lo más mínimo, la hipótesis nula no cambió, el error de tipo 1 no cambió, el valor crítico es el mismo, así que eso no cambia, simplemente esta se corrió. Y ni hablar si busco una hormiga con 18 cabezas, gigantesca y demás, es decir, busco una magnitud de efecto mucho más grande. Ahora le pongo 120 de magnitud de efecto. Es como si estuviese buscando una hormiga fosforescente y la busco de noche. Ahí la voy a encontrar. Si la hormiga está, yo la voy a encontrar. Eso es lo que me dice. ¿Por qué? Como lo veo acá, la probabilidad de error de tipo 2 es extremadamente baja.
muy, muy chiquita. Entonces, hago una aclaración de vuelta. Esto no me está diciendo que la hormiga va a estar o que la hormiga no va a estar. O no me está diciendo que los cerdos crecen 110 o crecen 120. Me dice, si llegan a crecer 120, o sea, la vitamina E los hace crecer 120, yo lo voy a encontrar. Esto es antes de tomar un dato. Esto es a priori. No está la muestra metida en esto. Sí, Lucas. No, que no me está quedando muy claro si el error de tipo 2 es tan importante como hasta qué punto tenés que comprometer a la muestra para llegar al resultado. La muestra hasta acá no apareció nunca. Esto es todo a priori. Esto lo estamos haciendo antes de tomar un dato. Esto lo que me dice es, yo estoy diseñando un experimento, básicamente, y estoy planteando escenarios. Tengo dos escenarios, que la hipótesis nula sea verdadera, o sea que crezcan 100 gramos, y un segundo escenario es que crezcan 120 gramos los cerdos. Por lo tanto, tengo estas dos situaciones que están acá. Esta es la situación donde cuando los cerdos crecen 100 gramos, y esto es cuando los cerdos crecen 120. Y acá estoy planteando el error de tipo 1, con eso fijo esto, y esta sería mi situación. Y hasta acá no tomé ninguna muestra. Entonces, lo que me dice esto es, si yo me paro acá, donde H1 es cierto, esta zona es una zona en la que yo no voy a rechazar algo que es verdad. Es decir, la vitamina E era buena y yo no lo vi. No rechacé y H1 es la verdad. Pero no tomé nunca la muestra. Entonces, un segundito. Sí. Te escucho. ¿Esto no te influye en la toma de la muestra posteriormente? ¿Tendrás que buscar una muestra que sea más heterogénea o más homogénea o bien. complicar las cosas después? Sí. Esto se lo usa para definir el experimento. Y ahora les voy a mostrar la formulita en cómo hacerlo. Pero acá ya está fijado eso, porque esta distribución tiene implícito la heterogeneidad de los datos, no de la muestra, el sigma, no el error estándar. Esto me habla de acá está metido ya el sigma, pero también está la raíz de n. Esto que está acá, esto es x raya, no está puesto ahí, pero esto que está acá es x raya. Por lo tanto, el ancho de esto, la dispersión de esto está afectado por dos cosas, por la variabilidad de los cerdos y por el tamaño de la muestra. Así que esto ya está pensado para una muestra de tamaño, no me acuerdo cuánto eran en este ejemplo, pero está pensado con un tamaño de muestra. Es bajo esas condiciones, es fijando todo eso. Entonces, si yo voy a trabajar con una magnitud de efecto de 120 versus 100, con una dispersión de este tamaño, dada por el tamaño de muestra más por mi variabilidad, este es el escenario que me voy a encontrar. Estoy fijando todo. Si esto no te gusta, si lo que ves acá no te gusta, tenés chances de cambiarlo. ¿Cómo lo vas a cambiar? Cambiando la magnitud de efecto, como estamos viendo ahora. O la otra que nos queda, es lo que viene ahora, que es, bueno, acá están las distintas magnitudes de efecto, que es el otro efecto. Voy a trabajar solamente con 110 gramos, vuelvo a la magnitud de efecto chica. Es decir, es como si estoy trabajando con la hormiguita más chiquitita de todas. No quiero resignar eso. A mí me sirve la vitamina E, si crece en 110 gramos ya me sirve. Así que yo quiero detectar una diferencia solo de 10 gramos. ¿Qué alternativa tengo? Aumentar el N. Si aumento el N, esto es error estándar, como les dije antes. Entonces, con bajo N me queda acá, con alto N esto se achican. Los parámetros no cambiaron. Fíjense, estos siguen 100 y estos siguen 110, los tendencias centrales. Lo que cambió es la dispersión. Y automáticamente esta zona amarilla, que era el error de tipo 2, pasó de ser esto a esto. Ni hablar si suben aún más el error. Perdón, si suben aún más el N. No, creo que no tengo otra, no, ahí. Entonces, a lo que voy es, estos son escenarios que ustedes pueden plantear antes de tomar la muestra. Una vez que tomaron la muestra, fueron al campo, volvieron, hicieron todo esto, ustedes van a tener un error de tipo 2 desconocido. No van a saber si es alto o es bajo.
pero si planearon bien la experiencia, van a saber a priori que la potencia era alta. Entonces, si están trabajando con una potencia alta, es decir, si está el efecto lo voy a encontrar. Si yo no lo encuentro el efecto, voy a estar tranquilo. Voy a decir, mira, yo no lo encontré y eso es porque no existe. Porque mi potencia era mi muestra era súper potente. Si hubiese estado, lo hubiese encontrado. Sofía. Sí, no termino de entender lo de como la potencia grande y potencia chica. Cuando vos decís que la potencia es grande, ¿es que hay más diferencia entre No, H0 no. y H1? No, eso es magnitud de efecto, perdón. Yo estoy acá, muestro el error, voy a aclarar eso. Esto que está acá es beta, es el error de tipo 2. Y esto que está acá es 1 menos beta, ese complemento, ¿sí? Acuérdense esto, todo cubre un área de 1, todo el área de acá. Esto que está acá es la potencia. Yo cuando hablo de potencia, es lo mismo que hablar de error de tipo 2, es el complemento del error de tipo 2. O sea, estoy trabajando con poco error de tipo 2 o con mucho error de tipo 2. Entonces, cuando digo alta potencia, es bajo error de tipo 2. Ah, ok, ahí entendí, gracias. Entonces, yo lo que digo es, la situación con n original, con este n, tengo una baja potencia, porque lo que tengo es, esta área de acá es chiquita, con respecto a lo que me gustaría a mí, o sea, o esta es grande, pueden ver las dos. Si subo el n, la potencia creció, que es la zona blanca de acá, y el error de tipo 2 bajó, que es la zona amarilla de acá. A eso me refiero. Bien, todo eso, la potencia de la prueba, queda reflejado en esta formulita de acá. Acá esto está despejado simplemente, ¿eh? No, si quieren después alguien, podemos ver esto de cómo se despeja esta fórmula. Pero básicamente quiero que vean los componentes de esta fórmula. Con esto, ¿de qué utilidad tiene? Yo puedo fijar una potencia, fíjense acá está, 1 menos beta es la potencia. Si quieren dicen fijo el error de tipo 2. Puedo fijar el error de tipo 1, o su confianza, que es el complemento. Y si tengo una medida de dispersión y una medida de magnitud de efecto, podría yo estimar el tamaño de muestra óptimo para mi estudio. Necesitan estas cosas. El nivel de error de tipo 1, que sería el alfa, siempre está en el 5%, por lo tanto la confianza va a ser del 95%. ¿Sí? Acá no hay muchas dudas. Acá uno pone un Z, esto van a la tabla de distribución Z, y buscan el valor de eso. Va a ser un valor de Z que acumula esta probabilidad. Acá van a ir a buscar otro valor de Z, distinto, pero lo que importa es lo que van a fijar es esto. ¿Qué error de tipo 2 le pongo? Bien, la tentación es también trabajar con un error de tipo 2 del 5%. Trabajar con un error de tipo 1 del 5 y otro del 5 de tipo 2. No busquen por ese lado porque se van a frustrar. No van a encontrar muchas pruebas. Van a necesitar n's muy, muy grandes si quieren mantener tan controlados los dos errores. En general se fija un alfa, perdón, estoy con esto, pero todavía no lo manejo bien. El alfa sí se trabaja con un alfa del 5%, pero el beta, o la potencia, el 1 menos beta, en general una buena potencia sobre el 80%, o sea, de 0,8. Es decir, un beta de 0,2. Estamos un 20% de error de tipo 2. Fíjense, no es bajo, pero si yo empiezo a achicar mucho ese error, se sabe que el n se dispara a las nubes. Y como ese error lo consideramos menor, el de tipo 2 lo consideramos menor que el de tipo 1, si hago las cosas bien, el error más grave es el de tipo 1, me pongo un poco más laxo y trabajo con una potencia del 80%, es decir, una probabilidad de error de tipo 2 del 20%. Entonces, ustedes fijan esos números, buscan alguna información, pueden poner sigma o una aproximación de sigma, ¿sí? Algo. Acá deberían cambiar el z, pero no importa. Déjenlo así. Pongan la mejor aproximación que tengan de sigma. Esto es una aproximación. Pongan la magnitud de efecto que les sirve. En este caso es cuánto tienen que crecer los cerdos para que a mí me sirva la vitamina E. Y ponen eso acá. Y acá ponen una variabilidad de los cerdos.
Con eso ustedes van a tener una aproximación de cuántos datos van a necesitar, cuántos cerdos tengo que conseguir para hacer este ensayo, para trabajar con esto. Si acá le dice que necesitan 5.000 cerdos, olvídense, ni empiecen la prueba. Esto es a priori, repito, a priori. Si acá les dicen 100 cerdos, si ustedes tienen ese dinero, háganlo. Lo que voy es lo siguiente. Cuando hagan esto, si acá les dice que son 100, y ustedes compran los 100 cerdos y hacen la experiencia, esto no les va a garantizar que si yo compro 100 cerdos voy a encontrar la diferencia. Quiero que esa parte es sutil, se entienda. Esto no me va a asegurar que encuentre la diferencia. Lo que me dice esto es que si la diferencia existe, yo la voy a encontrar. Y si no la encuentro, es porque no está. Eso es lo que me está diciendo. Lucas. Sí, como para ver si entendí entonces. Si vos comprás 100 cerdos, a concluir que tu hipótesis es verdadera, vas a tener un 20% de probabilidad de estar equivocándote y que en realidad... Perdón, vas a tener un 20% de probabilidad de rechazar tu hipótesis y que en realidad sea verdadera, o vas a tener un 5% de probabilidad de aceptar tu hipótesis y que en realidad sea falsa. Veamos, vamos a plantearlos para no estar en el aire. Yo tengo probabilidad de rechazar H0, cuando H0, los errores voy a poner. Rechacé algo que es verdadero, este es un error. Y tengo la probabilidad de no rechazar H0, cuando en realidad H0 era falsa. Esos son los dos errores que yo puedo cometer. Yo lo que estoy diciendo es que este lo voy a fijar en el 5%. Y este lo voy a fijar en el 20%. Entonces, ¿cuándo voy a cometer el error de tipo 1? Cuando rechace. Si yo rechazo la hipótesis, lo que me dice esto es que si yo llego a rechazar la hipótesis, voy a tener un 5% de probabilidad de estar equivocándome. Cuando rechace. O sea, la probabilidad era, H0 era verdadera y una probabilidad de que si H0 es verdadera, que yo la rechace igual. No tendría que rechazarlo y lo rechacé. Esa probabilidad va a ser del 5%. Y la otra situación es cuando no rechazo la hipótesis. Perdón, estoy apretando botones de esto. La otra probabilidad la tengo acá, que es no rechazar H0. Entonces, cuando yo no rechace la hipótesis, te voy a tener un 20% de probabilidades de estar equivocándome. Yo no estoy rechazando algo que es falso. Esas son las dos cosas que estoy fijando. Y plantéelos en estos términos, porque en el aire es bastante difícil, sobre todo al principio, y también al final. Siempre es difícil. Son todas probabilidades que están condicionadas por alguna situación. No estoy diciendo cuál es la probabilidad de rechazar H0 a secas, ni de no rechazar H0, ni tampoco estoy diciendo cuál es la probabilidad de que H0 sea falsa o que H0 sea verdadera. Es, bajo el escenario en que H0 es verdadero, cuán probable es que yo la haya rechazado. Bajo el escenario de que H0 sea falso, cuán probable es que no la rechace. Por lo tanto, para cerrar, lo que tienen que hacer es esto. Fijan estos dos números y si rechazan, saben que van a estar en esta situación. Y si no rechazan, van a estar en esta. Ojo, esta no es la probabilidad, esta es la máxima que van a obtener, ¿sí? Después la muestra va a caer en algún punto que va a generar una probabilidad un poquito, probablemente sea menor que esta. Ahí estamos fijando los máximos valores de estos números. Entonces tenés una probabilidad de 1 en 4 de tener razón, pero rechazar la hipótesis igualmente. ¿Qué te conviene? ¿Volver a tomar otra muestra? A ver, espera, porque una probabilidad de 1 en 4, ¿cómo sacaste el 25%? Perdón, 1 en 5. Ah, está bien, estás en el 20% de error. Esto es, cuando vos no rechaces, ¿sí? Cuando vos no rechaces, vas a tener una probabilidad de un 20%, 1 en 5, de estar equivocado con lo que estás diciendo. O sea, había un efecto de la vitamina E y yo no lo vi. O sea, mi conclusión fue, no hay nada, yo no vi nada, perdón, no encontré nada. Tenés un 20% de probabilidades que
haya algo y vos no lo viste. Pero tenés un 80% de probabilidades que ese nada se deba a que no existe, no hay efecto. ¿Se entiende? Plantéelo siempre en esos términos, llévenlo a esta probabilidad, que son las dos más fáciles de entender. Yo dije esto y esta es la realidad. Yo dije esto otro y esta es la realidad. Piénsenlo en esos términos. Igual va a llevar un tiempo esto, no es menor. Tenemos varios días antes del examen, así que esto lo vamos a retomar. Cuando esto empiece a calmar las aguas. Y sobre todo cuando empiecen a hacer ejercicios de esto. Pues si no, seguimos trabajando en el aire. Sofía. Sí, o sea, beta siempre sería mucho más grande que alfa o la gente lo baja cuando hace los experimentos. No, en general, la gente, vamos a hablar de la gente, son los investigadores, ni se Sí, perdón. beta. Van a ver cuando trabajen que la gente ni se preocupa por el beta y lo que hace es fija el alfa y el beta que quede donde quede. Nadie lo fija de antemano, nadie hace este esfuerzo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando haces el estudio y no rechazás, no sabes si no rechazaste porque no había nada o porque había y no sos bueno buscando. Por lo tanto, no sabes cuánto error de tipo 2 tenés. Si vos haces esto que yo les acabo de decir, lo que está en esta filmina, y vos fijás ese error en un 20%, el error de tipo 2, vas a estar en buenas condiciones, mucho mejores a lo de la mayoría de la gente, de los investigadores. La del 5% todo el mundo trabaja con eso, pero la otra, la mayoría de la gente se lo olvida. ¿Y qué es lo que hace? Junta plata y en función de la plata que tiene define el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra depende de algo económico y no de esta decisión de acá. Entonces, lo ideal, sí, sería trabajar con un 5% de error de tipo 1, un 5% de error de tipo 2. Pero eso lo que te hace es te tira el N muy, muy grande. Entonces, si tienen que aflojar por algún lado, aflojen por el error de tipo 2 y lo podés subir hasta un 20% de error, o sea, bajar la potencia al 80. Una potencia de 70 gracias. tampoco es despreciable, o sea, un error de tipo, fíjense los números, 30% de error. Yo sé que ustedes vienen ahora que, hey, 30% de error es un montón porque están acostumbrados a error de tipo 1. Pero este es el error de tipo 2, un error más suave, pero si esto no aflojan un poquito con este número, no van a poder avanzar nunca, ninguna prueba va a ser suficientemente buena para ustedes. ¿Quién está levantando la mano que no le veo el nombre? Puedes hablar. Profe, una pregunta, ¿puedes repetir lo que dijiste con respecto a cuando n ya te da 100? Bien, repito esto. Ustedes van a venir acá, fijan el error de tipo 1, acá lo fijamos en el 5%, fijan el error de tipo 2 en 20%, por lo tanto la potencia, esto queda 95% acá y 80% acá. Buscan datos sobre la varianza y buscan la magnitud de efecto. Vamos a suponer que generan un número creíble que está acorde a su presupuesto. Y les dice 100. Una vez que tienen este 100, ustedes pueden ir al campo y compran a los cerdos y les dan de comer vitamina E. Eso va a generar dos situaciones. Aquí pongo esto acá. Ustedes con estos 100 datos van a tomar una decisión. ¿Rechazo H0 o no rechazo? Si rechazan H0, el error que van a cometer es el de tipo 1, que va a ser como máximo del 5%. Y si no rechazan H0, el error que van a cometer es como máximo del 20%, el error de tipo 2. Eso es lo que estoy diciendo. Cuando rechazan está todo bien, cuando no rechazan no está todo mal, porque un 20% no es malo para este tipo de error. Por lo tanto, están teniendo un 80% de probabilidades cuando no rechazan, es decir, acuérdense, cuando yo no rechazo en el ejemplo de los cerdos, es decir, la vitamina E no es buena, ¿no? Me estoy diciendo, la vitamina E no hace crecer a los cerdos. Hay un 80% de eso que estoy diciendo que es correcto. Y hay un 20% de probabilidades que en realidad la vitamina E era buena, pero por azar de la muestra que yo tomé y por la cantidad de datos que tengo y la varianza y todo esto, era buena, pero yo no lo vi. Esa probabilidad es del 20%. Eso es lo que dije. Hasta ahí eso es potencia. Ahora, a lo que voy es, más allá de la práctica esta, lo que suele pasar a la mayoría de los investigadores que fijan el error de tipo 1 y se olvidan del error de tipo 2. No lo fijan nunca, no hacen este ejemplo, no hacen este trabajo. Por lo tanto,
están todos muy bien cuando rechazan las hipótesis, nadie va a tener problema cuando rechaza una hipótesis, y no tienen idea qué está pasando cuando no rechazan la hipótesis. Por lo tanto, si uno es conservador, cuando rechaza, avanza la ciencia, y cuando no rechaza, no aporté nada nuevo a este mundo. Hice todo lo que hice al cohete, porque no rechacé, y no sé si es porque no rechacé porque no había nada, o porque yo soy muy malo buscando. Repito, es un tema... ¿Dónde habré dibujado esto? Es un tema que hay que pensarlo bien, hay que trabajarlo, vuelvan a ver este video más adelante, y sobre todo, después que hagan cuentas, que vayan al TP y hagan los ejercicios, lo volvemos a charlar y nos vamos a volver a dedicar a hacer todo esto, y reveemos todo, porque es algo importante que lo sepan. Y sobre todo la parte filosófica y conceptual de esto, cómo se interpreta el error de tipo 1 y cómo se interpreta el error de tipo 2. Vamos a avanzar un poquito con esto. Pero acá. Bueno, estas observaciones ya las dijimos, después léanlo, todo esto es lo que estuvimos hablando. Nos queda solamente esto. Supuestos. Todo esto es para hacer la prueba de hipótesis para una muestra. Teníamos dos situaciones, pruebas de hipótesis, pH, para medias, con desvío poblacional conocido. Esto usamos un Z. Pero también pueden hacer esto para una media con desvío poblacional desconocido. Esto van a hacer una prueba de T, lo van a ver en el TP. Van a usar una prueba de T. Para ambas situaciones, lo que vamos a pedir es que la muestra sea aleatoria. Los datos fueron elegidos por azar. Y las observaciones sean independientes. O sea, esto, que los cerdos fueron elegidos al azar y no tienen que ser hermanos, porque los hermanos van a tener tasa de crecimiento muy parecida simplemente porque son hermanos. Y no van a dar información novedosa. Esto vale para las dos. Lo otro que vamos a pedir es que la variable que estoy estudiando siga una distribución normal, una distribución de probabilidades normal. O que el tamaño de muestra sea suficientemente grande como para aplicar el teorema central del límite, y que X raya siga una distribución normal independientemente como sea X. Un segundito, Sofía. Eso para las dos. Y lo único que tiene la primera de las pruebas es que tengo que conocer el desvío poblacional. Que es una situación rara. Sí, Sofía. Pregunta boluda, ¿pero pH es potencia? No, pH es prueba de hipótesis. Para prueba de hipótesis. Ok. Esto es el supuesto para la prueba, para poder trabajar con la prueba. Si la variable no sigue una distribución normal, tengan muestras suficientemente grandes. Acuérdense, mayor que 30, el teorema central del límite funciona, y X raya, que es lo que nos interesa a nosotros, se va a comportar como normal, porque las pruebas las hacemos sobre X raya.